Bueno, muy buenos días. Mi tema será todo lo relacionado a los aspectos procesales, el régimen de apelación y la responsabilidad civil penal tal como se encuentra esta materia tratada en la ley modelo. Bueno, la ley modelo busca materializar sus principios rectores manifestados en su preámbulo y en sus principios a través del establecimiento de autoridades encargadas del otorgamiento de información, de específicos procedimientos de solicitud, de regulaciones procesales que se aplican cuando emerge un conflicto en relación a dicha solicitud y a través del establecimiento de responsabilidades en la materia. Estos temas se encuentran regulados a lo largo de la ley, recibiendo un tratamiento detallado en distintos momentos. Así, su capítulo tercero versa sobre el acceso a la información que se encuentra en poder de las autoridades públicas. El capítulo quinto se aboca al régimen de apelación que se encuentra acogido en la ley. Y en la parte final del capítulo 6, sobre las comisiones de información, encontramos regulado el importante tema de las responsabilidades. Bueno, en primer lugar, a nivel organizacional, el artículo 29 establece que el titular de la autoridad pública, responsable de responder a las solicitudes de información, deberá designar un oficial de información, el cual será el encargado de responder a las solicitudes de información, el cual será encargado de implementar la ley en dicha autoridad pública. La información de contacto para cada oficial de información deberá publicarse en la página web de la autoridad pública y estar fácilmente accesible al público. Este oficial de información tendrá, entre otros deberes específicos, promover dentro de la autoridad pública las mejores prácticas en relación a mantenimiento, archivo y eliminación de documentos. Deberá asimismo ser el contacto central en la autoridad pública para la recepción de solicitudes de información, para la asistencia a los individuos que soliciten información y para la recepción de denuncias sobre la actuación de la autoridad pública en la divulgación. Deberá también elaborar en coordinación con la Comisión de Información un sistema de mantenimiento de documentos que será vinculante para la autoridad pública. Esto podríamos informar en relación al oficial de información en forma específica. Ahora, yendo directamente a la materia en que interviene cercanamente el oficial de información, como es todo lo concerniente a la solicitud de información, el capítulo tercero establece los siguientes principios generales. La solicitud se podrá hacer por vía electrónica, escrita, oral o cualquier otra vía alternativa con el oficial correspondiente. La respuesta a la solicitud de información debe hacerse lo antes posible y como máximo dentro de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud. Si es que la solicitud ha sido transferida a otra autoridad pública, la fecha de recepción será aquella en que esta última la reciba, siempre que no hayan transcurrido más de 10 días hábiles. En este punto, la ley modelo, reconociendo que se puedan presentar situaciones complejas que requieran de un mayor plazo, admite la posibilidad de prórroga. En aquellos casos en que se requiere una búsqueda o revisión de un gran número de documentos, una búsqueda en oficinas físicamente separadas de aquella donde se presentó la solicitud, o consultas con otras autoridades, la autoridad misma podrá prorrogar por 20 días hábiles adicionales el plazo señalado. Se contempla la posibilidad de casos verdaderamente excepcionales en que, debido a un volumen significativo de información, la autoridad pública podrá solicitar a la Comisión de Información el establecimiento de un plazo mayor a los 40 días hábiles ya indicados para responder a la solicitud. En caso de incumplimiento de estos plazos, se presumirá como rechazada la solicitud. Además, cuando una autoridad pública no cumpla con los plazos establecidos anteriormente, la información se entregará sin costo. Y asimismo, la autoridad que incumpla con estos plazos deberá obtener la aprobación previa de la Comisión de Información para negarse a divulgar información o para realizar una divulgación parcial de información. En el tema de la tarifa, se establece una prohibición de tarifas por requerimiento. Se permite, eso sí, el cobro de costos de reproducción y envío, si es que estos proceden, estableciéndose la obligación de gratuidad si es que la información es provista electrónicamente. En este respecto, los costos no deben superar los costos de mercado, los cuales serán fijados periódicamente por la Comisión de Información. Esta misma entidad podrá establecer normas adicionales con relación a los costos que podrán incluir la posibilidad de que cierta información sea entregada sin costo alguno cuando se trate de casos de interés público, o la posibilidad de establecer un mínimo de páginas que se entreguen sin costo alguno.
Tanto en relación a los costos de reproducción como las prórrogas para la entrega de información, la ley establece que cuando la autoridad pública considere razonablemente que una solicitud tendrá costos de reproducción superiores a los establecidos por la Comisión de Información o que requerirá de más de 20 días hábiles para responder, podrá informar al solicitante con el fin de darle la oportunidad de reducir o modificar el alcance de su solicitud. Se establece además que con excepción de aquella información que pueda proveerse de forma inmediata, al requerimiento debe asignársele un número de seguimiento y además debe otorgársele al requiriente la información de contacto del funcionario encargado. El registro de información debe realizarse en el orden recibido y gestionado de una forma antidiscriminatoria. Bueno, si estos son los principios generales, también hay normas relativas a deberes correlativos del requerimiento de información. Y estas son las siguientes. Esto les pido por favor que lo consideren sin perjuicio de las normas que permiten la solicitud anónima e infundamentada de información. Bueno, el requerimiento de información debe contener información de contacto para la recepción de notificaciones y para la entrega de la información solicitada. Debe contener asimismo una descripción suficientemente precisa de la información requerida y se debe indicar la forma en que se desea la provisión de información. En cuanto a los deberes de la autoridad pública en esta materia, tras el recibo de la solicitud de información, la autoridad pública que reciba la solicitud tendrá que emprender una búsqueda razonable de los documentos necesarios para responder a la solicitud. Asimismo, la autoridad debe proveer la información de la forma más eficiente y efectiva. En caso de incertidumbre acerca del alcance y naturaleza del requerimiento, debe contactar al requirente para clarificar el requerimiento, incluso realizar esfuerzos razonables para asistir al requirente y responder en forma precisa y completa. Si es que la autoridad determina razonablemente que no es la autoridad correcta para recibir el requerimiento de que se trate, debe tan pronto como sea posible, con el límite de 5 días hábiles, redirigir el requerimiento a la autoridad correcta, lo cual en caso de suceder debe notificarse al requirente comunicándole los lugares de contacto a la autoridad correcta a que se ha remitido el requerimiento. Los terceros interesados deben ser informados dentro de 5 días desde que el requerimiento ha sido recibido y 10 días para hacer presentaciones escritas ante la autoridad relevante para ya sea consentir acerca de la revelación de información o esgrimir sus razones en un sentido contrario. Por último, en este punto, las autoridades públicas facilitarán el acceso mediante exhibición de documentos originales en instalaciones adecuadas para tal propósito. Existen obligaciones por parte de la autoridad específicas en relación a la forma de la obligación provista. Las autoridades deben garantizar el acceso en forma solicitada a menos que se pueda dañar el documento, se violen derechos de autor que no pertenezcan a la autoridad pública o ello no sea viable debido a la necesidad de excluir o tachar cierta información contenida en el documento de conformidad con el artículo 4 de esta ley, que es el capítulo relativo a las excepciones al principio máximo de publicidad. Una norma importante es que cuando se solicite información en formato electrónico que ya esté disponible al público en Internet, la autoridad pública podrá dar por satisfecha la solicitud si indica al solicitante la dirección URL de manera exacta. Pero en caso contrario, cuando el solicitante solicite la información por medio de un formato no electrónico, la autoridad pública no podrá responder a dicha solicitud haciendo referencia a la dirección URL. Cuando la información se entrega al solicitante, este deberá ser notificado e informado sobre cualquier costo o acción necesario para acceder a la información. En caso de la información solicitada o una parte de ella no se entregue al solicitante debido a que está comprendida dentro del régimen de excepciones bajo el capítulo 4 de esta ley, la autoridad deberá dar a conocer al solicitante un estimado razonable del volumen del material que se considera reservado, una descripción específica de las disposiciones de esta ley empleadas para la reserva y además su derecho a interponer una apelación. Ahora, yendo a otra materia procedimental fundamental como no es el régimen de apelación, existen dos vías de apelación frente al incumplimiento percibido por parte de una autoridad pública: la apelación interna y la apelación externa. Existe además una revisión judicial vinculada a la apelación externa,
que esa la vamos a revisar en la siguiente presentación sobre comisiones de información. La apelación interna, que es la que vamos a ver en la presente ponencia, se interpone ante el titular de la autoridad pública, y la segunda, la externa, ante la comisión de información. Por ahora nos limitaremos a la apelación interna. El solicitante podrá, dentro de un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la falta de contestación a su solicitud o a partir de la verificación de cualquier una apelación interna frente al titular de la autoridad pública. El titular de la autoridad pública deberá emitir una resolución fundada y por escrito dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la apelación interna y entregar al solicitante una copia de dicha resolución. Si el solicitante decide presentar una apelación interna, deberá esperar el término completo de los tiempos establecidos en esta disposición antes de presentar una apelación externa. Ahora, como les informé, continuaremos con el régimen de apelación en la siguiente presentación. En materia de responsabilidad, la ley modelo regula responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa. Hay una norma pensando en el funcionario público que trabaja en materia de acceso a la información. Y esta norma indica que nadie será objeto de acción penal o civil ni de perjuicio laboral por un acto de buena fe en el ejercicio, cumplimiento o intención de cumplimiento de las facultades o atribuciones de los términos de la ley modelo, siempre que se haya actuado razonablemente y de buena fe. En un sentido contrario, se establece como delito penal el actuar deliberadamente con intención de destruir o alterar documentos una vez que hayan sido objeto de una solicitud de información. También se establece responsabilidad administrativa. Se consideran como infracciones administrativas las siguientes conductas deliberadas: obstruir el acceso a documentos en forma contraria a lo dispuesto en los capítulos, en las secciones 2 y 3 de esta ley, que se refieren a las medidas para promover la apertura y al acceso a la información que van a poder de las autoridades públicas. También se establece como infracción administrativa el impedir a una autoridad pública el cumplimiento de sus obligaciones bajo estas mismas secciones, el interferir con el trabajo de las comisiones de información, el incumplir con las disposiciones de esta ley y el omitir la creación de un documento en incumplimiento de políticas o normas aplicables o con la intención de impedir el acceso a la información. Y por último, destruir documentos sin autorización. Es importante destacar que cualquier persona puede denunciar la comisión de una de las infracciones administrativas definidas. Para terminar, me interesa destacar que la abundancia pletórica de las obligaciones por parte de la autoridad pública que hemos escuchado no provienen de una teleología o finalidad hostil por parte de la ley modelo o sus redactores hacia la misma. La explicación proviene del que los países miembros de la OEA, en virtud del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Carta Democrática y del compromiso político que implica la suscripción de la ley modelo, se han comprometido con los principios de una democracia moderna, en que el soberano no es la autoridad, que se encuentra en la cúspide de un sistema normativo intrínsecamente jerárquico, sino que el soberano es el pueblo, y las autoridades públicas cumplen una importante función y ejercen poder, pero sin que el mismo termine por anular los principios de esta democracia. Creo que desde esta perspectiva podemos entender como mucho más razonable esta abundante lista de deberes por parte de la autoridad pública. Muchas gracias.